Bueno, esta es la segunda parte del video, explicando un poco cómo es que cuál es la lógica de una NOVA o de una TD Student por detrás. Entonces, eh, bueno, vamos a hacer unos pequeños cálculos de cómo funciona más o menos la NOVA. Vamos a empezar con los grados de libertad. Los grados de libertad, como les decía, es aquello que va a ser mucho más alto mientras más datos tengas, ¿no? Porque los datos le van a dar más fuerza a tu test. Entonces, acá la T significa el número de factores. Vamos con el ejemplo. Vamos a pensar que tenemos dos conjuntos de datos. Un conjunto de datos de plantas que tienen flores amarillas y un conjunto de plantas que tienen flores blancas. Y lo que se hizo fue contar cuántas abejitas iban a polinizarlas. De repente la idea es saber a qué plantas van más, a las plantas amarillas o a las plantas blancas. ¿Dónde podemos ver más abejas? En un específico lugar. Entonces toman los datos, y estos son los datos que tenemos, y lo primero que vamos a calcular son los grados de libertad. Acá la T significa el número de tratamientos o tipos, si quieren, ¿no? El número de tratamientos. Y como tenemos dos, amarillo y blanco, el valor es 1. ¿Por qué 2 menos 1? 1. Y para el grado de libertad dentro de los grupos se calcula con n, que es el total de datos. En este caso tenemos 8 datos, como pueden ver. Y de los 8 datos, tenemos dos tratamientos, amarillo y blanco. 8 menos 2 igual 6. Ahora pasamos a lo que es la suma de cuadrados. Para la suma de cuadrados vamos a aplicar esta ecuación, ¿no? Que lo primero que nos dice es que calculemos el promedio. En cada caso, el promedio amarillo es 8.25, el promedio total va a ser 7.625 y el promedio de blancos es 7. Si quieres puedes hacer una pausa, te quedas viendo los datos y calculas los promedios por tu parte, ¿no? Así vas viendo con calma qué se hace. El siguiente paso es a cada uno de estos, al 8.25 y al 7, le resto el promedio. Entonces este queda 6.25 por debajo y este queda 6.25 por arriba. Esto pasa cuando tienes dos factores. Si tuviéramos más, o sea, más niveles, que si rojas más, aquí tendríamos una variación. Estos datos, como les decía, lo elevamos al cuadrado. 0.625 al cuadrado. O sea, ya hemos hecho esta resta en cada caso. Hemos restado ambos. Ahora lo vamos a elevar al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, como ambos, lo único, menos por menos es más y más por más es más, tenemos estos ya son los cuadrados, ¿no? Eh, Acá hay una pequeña adecuación, digamos, ¿no? Que tiene que ver como los promedios son solo en función del número de grupos, se multiplica por n de cada grupo. Entonces este 0.39 lo vamos a multiplicar por 4 porque son 4 datos. Y este 0.39 igual lo vamos a multiplicar por 4 porque igual son 4 datos. Si tuviésemos aquí 4 y acá abajo 5, aquí variaría, ¿no? En ese caso sí variaría. Entonces multiplicamos ambos y obviamente como es la misma aplicación nos va a salir lo mismo. Entonces acá tenemos ya una idea de la suma de cuadrados y lo sumamos y sumamos ambos. Entonces este es el primer valor que hemos calculado. 3.125. Esta es la suma de cuadrados. La suma de cuadrados dentro de los grupos. Ahora vamos a hacer la suma de cuadrados dentro de los grupos. Esta es un poco más sencilla de entender, pero más morosa de calcular. Calculamos los promedios de grupos, digamos, ¿no? Aquí el promedio es 8.25 y a cada uno de estos valores le restamos. Aquí debería aparecer una resta, ¿no? Pero a estos les restamos 8.25 y a cada uno de estos le restamos 7. Y estos son los valores, ¿no? 4 menos 7 igual menos 3. 7 menos 7, 0. O 10 menos 8.25, 1.75. Y acá tenemos los datos en cada caso. Nuevamente, lo elevamos al cuadrado. Cada uno de estos son los cuadrados. Y los sumamos. Entonces aquí tenemos la segunda suma de cuadrados. 50.75. Listo. Ya hemos calculado ambos tipos de sumas de cuadrados. Lo que tenemos que hacer con lo siguiente es como calcular esta especie de cuadrados. Es una media de cuadrados. Entonces para esto dividimos la suma de cuadrados dentro los grados de libertad, es decir, 3.125 entre 1 y es 3.125. Y en este caso tenemos 50.75 dividido entre 6 nos da 8.458.
Ahora sí, ya tenemos todo para calcular el estadístico de Fisher, ¿no? Si recuerdan, si vieron el anterior video, les decía que el estadístico Fisher lo que busca es este cociente, ¿no? Cuántas diferencias hay entre los grupos y cuánta diferencia hay dentro de los grupos. Entonces, si dividen 3.125 entre 8.458, sale 0.369. Este es el estadístico de F, Dios, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese 0.369? Ese 0.369 es como es un área dentro de una integral de la función de Fisher. Y bueno, si te gusta un poco la matemática, lo puedo explicar mucho más detallado, pero no acá. Pero lo importante es que a partir de esta distribución, este valor de probabilidad lo podemos volver un valor de probabilidad. Como es un área, lo podemos volver un valor de probabilidad. Con cualquier, digamos, distribuidor de F, ustedes que pueden ver online. Entonces, por ejemplo, aquí B1 es el grado de libertad entre grupos, digamos, ¿no? Y este es dentro de los grupos. Entonces tengo 1 y 6, que son mis dos grados de libertad, que son 1 y 6. Y el valor que hemos hallado, X, que es 369. Y simplemente le damos Enter acá. ¡Pac! Les puedo dejar el link si quieren, igual de esta tabla. Igual les he hecho, para los que están pasando el curso, tienen la aplicación, ¿no? que les he pedido. Entonces, ¿qué significa esto, no? O sea, que dentro de esta distribución, o sea, existe como el 56% estarían dentro de esta área, de todos los valores posibles de combinaciones de entre entre y dentro de los grupos. Significa que si quieren dicho de una manera más o menos, que la probabilidad de que sean iguales es, eh, es bastante alta, ¿no? Es del 0.56, ¿no? Entonces, sí, lo más probable es que los dos, en este caso, los dos pares de datos son iguales. Para decir que algo es significativo, bueno, varía en función de las ciencias, ¿no? En las ciencias más naturales, generalmente se utiliza 0.05, ¿no? O en medicina a veces 0.01 o en algunas cosas físicas, ¿no? Pero la idea de esto es eso, ¿no? O sea, que tienes un valor de probabilidad que tienes que calcular a partir del estadístico F. Si y listo, entonces aquí anotamos el 0.56. Entonces lo que decimos acá es que no existe diferencia entre las flores amarillas y las flores blancas, no existe diferencia. Si hubiera sido 0.001, digamos, ahí sí podríamos decir, pero en este caso no. Eh, Todo este proceso que lo hemos hecho a mano se lo puede hacer en un segundo o dos, digamos, ¿no? Con este tipo de códigos que se ven en R, que también, si les interesa, bueno, esto es la herramienta estadística más fuerte que existe actualmente. Gracias.